Luisa de Peña del Museo de la Resistencia está con nosotros para comentarnos el final de una exposición y el inicio de otra. Buenos días, Luisa. Buen día, Altagracia, ¿cómo estás? Bueno, pues ya está concluyendo la exposición La Prensa de los 12 años, que ha sido un éxito rotundo. Los que no han podido ir a verla, que aprovechen que esta es la última semana para que la vean. Es una exposición importante que nosotros creemos que todos los dominicanos deben conocer esa parte de la historia, porque hoy en día tenemos plena libertad de prensa y hay gente que no sabe lo que costó. Y hay gente que no sabe ese precio que se pagó. Entonces, el 8 de febrero abrimos nuestra nueva exposición. Nosotros alternamos a exposiciones nacionales e internacionales. Esta nueva es una exposición que se llama Transiciones. Fue preparada por un grupo de instituciones que conformamos la red de sitios de conciencia, la red latinoamericana, y es sobre la caída de las dictaduras en Latinoamérica y la transición a la democracia, donde vamos a encontrar los ejemplos, inclusive comparados en algunos casos. O sea, finales de la dictadura como Pérez Jiménez, como los militares de Argentina, Pinochet, Chile, el caso de Paraguay con Stroessner o Somoza. Sí, tenemos, participan Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Instituciones, Museos de la Resistencia, Museo de la Memoria, que tienen diferentes nombres en uno y otro, nos hemos reunido para eso. Es una exposición internacional que es itinerante, ha ido caminando diversos países, ha tenido mucho éxito porque podemos comparar procesos similares en diferentes países y encontramos cómo el librito es el mismo. Algunos lo leen unas páginas antes, otras después, pero al final es lo mismo. Pero sería interesante porque las características, aunque las dictaduras militares son militares, no es lo mismo el militar peruano que el militar argentino. Argentino, sí. El modelo de los militares peruanos fue muy desarrollista, muy inclusivo. Sí, fíjate, es interesante porque cuando comparamos Guatemala, El Salvador, Paraguay, República Dominicana se parecen mucho. Okay, ¿sí? Y entonces encuentras... Eso es Stroessner, Trujillo, Stroessner. En Salvador eran diversas dictaduras militares y en Guatemala también consecutivas, pero... Ese señor presidente que nosotros leemos en Miguel Ángel Asturias se da muy bien, sí. Y entonces luego haces así la comparación, logras ver Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, que tenían en común esa asociación de la Operación Cóndor. El plan Cóndor. Sí, ese plan, pero es increíble cómo terminan esas dictaduras, cómo se hace la transición a la democracia. Y es interesante la comparación porque hay que ver cómo ha ido avanzando los procesos de búsqueda de verdad y justicia en esos países con dictaduras que fueron de la segunda mitad del siglo XX, de la década de los 60, 70, comparada con las otras que pusimos de ejemplo, que fueron en la primera mitad del siglo XX. Del siglo XX, del 30, 40, 50, 60. Sí, o sea, no es el mismo el esquema Trujillo, Pérez Jiménez. No. Que Videla, Pinochet y los militares de Uruguay. Se nota quizá una mayor influencia quizá de Estados Unidos porque una operación Cóndor es posible con la CIA en el medio. Sí, pero no, sí y no. A ver, hubo una operación, que no fue Operación Cóndor ni mucho menos, pero sí una asociación entre dictadores, Somoza, Trujillo, se ve cómo ellos se asocian y tratan de derrocar gobiernos democráticos en Centroamérica y el Caribe. De hecho, ahí salió... últimamente el libro sobre el asesinato de Castillo Armas, y bueno, todo eso, hay asociaciones, no tiene que estar la CIA tal cual, claro, la CIA siempre está, de una forma u otra, o sea, la CIA
patrocina el intento de derrocamiento de Pepe Figueres en Costa Rica, junto con Trujillo y Somoza. Y lo mismo hace en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz. Pero es diferente lo que pasa en ese principio, en ese medio de la Segunda Guerra Mundial, principio de la Guerra Fría, a el final de la Guerra Fría. Se ve claramente, naturalmente, la influencia en ambos escenarios de los Estados Unidos, la política norteamericana de expansión, pero diferente. En la primera mitad del siglo XX es una política de expansión y de intervencionismo diferente a la que se ve en al final. ¿Y cómo establecer? No sé si Panamá no participa. No. Porque sería interesante el análisis del modelo panameño peruano, sí, que son militares que tienen un pensamiento de izquierda. Sí, fíjate qué pasa. Esta es una exposición organizada por instituciones de memoria. Panamá no tiene institución de memoria. Que nosotros conformamos la red latinoamericana de sitios de memoria y sitios de conciencia. Entonces, a través de nuestras instituciones somos los que hemos aportado los casos de cada uno de nuestros países. Por eso ves la ausencia de Panamá y ves otras ausencias, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, que no tienen instituciones de memoria. En el caso de República Dominicana, ¿cuál es el aporte? Bueno, la transición de Trujillo a la democracia, todo el proceso. Nosotros iniciamos relatando el proceso con las expediciones de junio del 59 y cómo eso se convierte en un catalizador de la resistencia interna y naturalmente se pasa por el movimiento revolucionario, el grupo del 30 de mayo, cómo cae la dictadura, ese periodo de Balaguer, que ya no es presidente títere, sino presidente el último presidente de la dictadura de Trujillo, que sigue siendo presidente, y el papel que juega el Consejo de Estado, esas elecciones democráticas y cómo viene un golpe de Estado, la guerrilla del 63, y bueno, ese es el periodo que nosotros tratamos, esa transición fallida a la democracia, porque es una transición que fue frustrada, entonces esa es la parte que nosotros exponemos. ¿Cuándo va a estar? ¿Desde el día 8? El 8 de febrero y como todas nuestras exposiciones temporales, 4 meses en el Museo de la Resistencia. Vamos a tener diferentes encuentros y estamos invitando especialistas de diferentes países para que compartan con nosotros y nuestros visitantes las experiencias en sus países. Vamos a tener una tertulia interesante donde vamos a profundizar esto que te estamos relatando, esa transición, esas transiciones en Latinoamérica. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabes, está la invitación este fin de semana a que vea el final de la exposición sobre la prensa de los 12 años y posteriormente en febrero esta transición de la democracia.